la genialidad del diseño de amatista y por qué está relacionada a diamante amarillo. Buenas gente, ayer hablamos de amor, hoy toca hablar sobre depresión. ¿Y quién mejor para echarnos el cuento sobre esto que la propia Amatista? Como ya dije, Amatista tiene uno de los mejores diseños de la serie, no solo en concepto sino también en evolución. Pero es que solamente miren esto, miren esta vaina y díganme que no es un excelente diseño, por favor. Pero bueno, vamos por partes. Cuando una persona conoce a otra tendemos a fijarnos primeramente en la apariencia. A primera vista pudiésemos pensar que Amatista es un personaje emo, gótico o depresivo, y es que su diseño va muy acorde a eso, junto a su paleta de colores, pero al mismo tiempo estaríamos equivocados. Amatista en cuanto a personalidad es alegre, extrovertida y bromista, incluso está fastidiosa en algunas ocasiones, marcando un interesante contraste. Y ese justamente es el tema de Amatista, el cómo te ves y el cómo actúas, lo que en verdad piensas y el cómo en verdad te sientes, y cómo eso está ligado a tu apariencia, tu forma física. Amatista utiliza su personalidad burlona como máscara, porque si juzgáramos por lo que vemos notaríamos cómo constantemente trata de ocultarse. El más claro es su ojo izquierdo, que lo tapa constantemente con su cabello, y el más importante es su gema, que siempre la vemos casi por la mitad. Inconscientemente, Amatista refleja con su forma física toda su inseguridad. Se cubre porque no quiere ser vista, porque siente vergüenza de sí misma. Todos sabemos cuáles pueden ser las razones. La primera es muy probable que fuera por cómo emergió, porque dentro de su perspectiva ella era un parásito que salió gracias a la colonización de la Tierra. Su mera existencia era algo que las gemas de cristal estaban totalmente en contra. Es como una niña que su madre le dijo que solo la tuvo porque el aborto estaba prohibido en su país en ese tiempo. Sí, no fue un buen chiste. Pero volviendo a su apariencia, ocurre algo muy interesante. Pasa que esto antes no era tan así. En los flashbacks donde estaba con Rose, su diseño, además de parecer mucho más joven, vemos que tiene una abertura en su pecho mostrando un poco más su gema. Pero cuando Rose fallece y Steven tiene unos meses de nacido, notamos que se regeneró, esta vez con un suéter y claramente cubriendo su gema. El hecho de que Amatista decida esta vez ocultar parte de su cuerpo como sus brazos, nos dice sobre el aumento de sus inseguridades tras la despedida de Rose, ya que ella era su ancla, su apoyo, aunque ciertamente todas las gemas de cristal se apoyaban en Rose de alguna forma. Otra cosa es algo que ocurre con Garnet. Todos sabemos lo inestable de la personalidad de Sugarlight. Claramente, si juntamos a alguien lleno de complejos, más alguien que tiene tanta seguridad en sí misma como Garnet, nos da un ser con una soberbia gigantesca. Y podemos saber que Amatista en esta forma obtiene mucha más confianza, por el como ahora el diseño de Sugarlight muestra su gema, con una abertura gigante en su pecho. Ahora, en vez de no querer ser vista, quiere que todos la vean. Pero bien, ahora toca hablar del elefante en la habitación. ¿Qué tiene que ver Diamante Amarillo en todo esto? Y es que sí, todo esto está relacionado a Diamante Amarillo. Primero, Diamante Amarillo es la diamante que le otorga la forma física a las gemas, mientras que uno de los principales problemas de Amatista es que su forma física no es como debería de ser. Segundo, ocultan lo que en verdad sienten o ocultan lo que en verdad son. Con Amatista, bueno, la primera parte del video es explicando el porqué de esto. Con Amarillo ocurre algo interesante, ya que como ya dije, las apariencias forman expectativas, y al ser el diamante que te otorga la apariencia, tiene todo el sentido que haya muchas expectativas comenzando desde cómo se ve. Al verla por primera vez aparentaba todo eso que Peridot nos había dicho. Se notaba toda esa perfección, esa autoridad. Con una mirada siempre centrada, aparentaba ser una verdadera líder, haciendo que tenga sentido el por qué las gemas siguen a las diamantes. Hasta se comportó razonable con Peridot al decir que fracasó en su misión, pero solo bastó que la contradijeran un segundo para que demostrara su verdadera cara, el cómo es en verdad. Este plano, aunque nos da mucha risa, es muestra gráfica de esto. Es todo lo opuesto a la imagen que tenemos de ella al comienzo. Todo lo que nos contó Peridot desapareció en este momento. Diamante Amarillo es demasiado volátil y lo oculta tras una fachada de líder inmuteable. Otro ejemplo sencillo de esto es lo que ocurre en el zoológico humano. Amarillo trata de consolar a Diamante Azul diciéndole que mejor supere la muerte de Rosa, cantándole una canción que básicamente dice que mejor olvide su dolor. Pero al final de la canción, cuando empieza a recordarla, se quiebra por completo, dando a entender que no ha superado la muerte de Rosa y que está igual de dolida que Diamante Azul, con la diferencia que está reprimiendo sus emociones y aparentando toda esa fortaleza. Exactamente como ocurre con Amatista, finge que las cosas no le afectan para que los demás no vean lo vulnerables que son. Otro ejemplo sencillo de esto es cuando Diamante Amarillo vuelve a ver a Peridot en el planeta Tierra. ¿Me recuerdas? No.
Otra vez dice que no le importa, pero sus acciones demuestran lo contrario. Todo esto claramente está vinculado a las expectativas, que es un tema recurrente en Amatista, por no ser tan buena gema de cristal, por haber nacido defectuosa o por no tener las mismas capacidades que un soldado promedio. Con Amarillo ocurre básicamente lo mismo, ocultó toda inseguridad, sentimiento o debilidad para poder ser capaz de cumplir las expectativas de la sociedad gema, pero principalmente las de Diamante Blanco. Pero estos niveles de perfección le resultaban tan exigentes que básicamente no podía cumplirlos. Ambas, a pesar de tener claras diferencias, son la misma cara de la misma moneda. Pero con Amatista sí podemos decir que hubo una evolución constante. Y todo eso lo sabemos gracias a, adivinen qué, su diseño. Amatista al principio tendía a ocultar partes de su cuerpo, pero a medida que se regeneraba, iba descubriéndose cada vez más. El primer diseño que todos conocimos es básicamente una versión sin mangas del diseño que tenía cuando falleció Rose, simbolizando que ya superó un poco su luto. ¿Qué? ¿Solo tenías frío ese día? Ah. Si observamos bien este diseño, Amatista tiene una camiseta y una camisa, obviamente para cubrir su gema. Y es muy interesante que su siguiente regeneración decide quitarse la camisa, quedándose solo con la camiseta negra, demostrando un gran avance. Pero justamente el último diseño que le vimos fue mostrando su gema con orgullo, con una apertura gigante en su pecho, que me recuerda un poco a Sugalite, pero obviamente con una Amatista muchísimo más madura que al comienzo. Bueno, esto sería todo por ahora. Realmente todas las gemas de cristal tienen algo que ver con un diamante en específico, pero eso lo dejaremos para unos próximos videos. Díganme cuál quieren que sea la siguiente gema de cristal que analice y compare. Y muchas gracias por ver.